Bien, hermanos, le doy la bienvenida a este segunda clase de nuestro curso del libro de Hechos. Hoy vamos a ver Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 26. Y me gustaría, ¿cómo ven si lo leemos? ¿Les parece? ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguien que lea del 12 al 20 y alguien más que lea del 21 al 26? Hay voluntarios para que... Sí, buenas noches, empiezo. Amén, hermano. Amén. Elección Elección del del sustituto sustituto de de Judas. Judas. Entonces Entonces volvieron volvieron a a Jerusalén Jerusalén desde desde el el monte monte que que se se llama llama del Olivar, Olivar, el el cual cual está está cerca cerca de de Jerusalén, Jerusalén, camino camino de de un un sábado. sábado. Y Y luego luego que que entraron, entraron, subieron subieron al al aposento aposento alto, alto, donde donde estaban estaban alojados alojados Pedro Pedro y y Jacobo, Jacobo, Juan Juan y y Andrés, Andrés, Felipe Felipe y y Tomás, Tomás, Bartolomé Bartolomé y y Mateo, Mateo, Jacobo Jacobo, hijo hijo de de Alfeo, Alfeo, y Simón el el celote, celote, y y Judas Judas, hermano hermano de de Jacobo. Jacobo. Todos Todos estos estos perseveraban perseveraban unánimes en unánimes en oración y oración ruego y ruego con las con las mujeres mujeres y con y con María, la María, la madre de madre de Jesús. Jesús, y con sus hermanos. En En aquellos aquellos días días se se levantó levantó Pedro Pedro en en medio medio de de los los hermanos, hermanos, y los reunidos eran eran como como 121 121 en en número, número. y dijo: Varones varones hermanos, hermanos, era menester que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que actuó como guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Hasta ahí es el 19. ¿Alguien que siga del 20 al 26? Yo, pastor, Sí. porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Bien, entonces, este es el texto que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a desmenuzarlo y bueno, vamos a encontrar una bonita enseñanza de todo esto. Vamos a ver realmente cómo eh, no se ve una prisa en estos versículos, sino vamos a ver un propósito. Vamos a ver a una iglesia que ora antes de actuar, una iglesia que no llega tarde, una iglesia que se preocupa más por llegar de una forma alineada. Eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Y bueno, como introducción, que lo vamos a retomar en los minutos siguientes, seguramente vamos a ver nuevamente de esto. Vamos a ver primero esta iglesia que se encuentra entre una promesa y un cumplimiento.
Es importante que al leer este texto, esta serie, este compendio de versículos, nos detengamos un momento y, y pensemos, ¿no? Que este pasaje es un pasaje de transición. Este pasaje bíblico es un punto de quiebre en la historia, hermanos, de la iglesia. Todo lo que tiene que ver con la iglesia es muy importante en estas líneas, porque vemos que Cristo ya ascendió, la misión, como lo vimos la clase pasada, esta misión de cierta manera ya fue declarada. Vemos que está la promesa del Espíritu que ya fue dada con absoluta claridad, pero todavía hay algo que no ha ocurrido y es que el poder todavía no ha descendido. Y precisamente del versículo 12 al 26 nos vamos a encontrar con esta tensión, con este momento álgido, este momento difícil, porque la iglesia sabe qué puede hacer, pero todavía no puede hacerlo. Vamos a ver que ya tiene dirección, pero no tiene ese impulso, ¿no? Ya se le dio el mandato, pero no tiene poder. Entonces este texto, pues, no nos habla de algo espectacular como vamos a ver más adelante. Obviamente no hay lenguas de fuego, no hay milagros públicos, no hay sermones que llegan a sacudir a toda una multitud todavía. ¿Qué hay? Bueno, si alguien buscara emociones fuertes aquí en este pasaje, pues como lo acabamos de leer, pues vas a terminar frustrado y no vas a encontrar mucho a qué sacarle jugo si es tu objetivo. Pero precisamente de eso, en eso encontramos un poquito la grandeza, porque lo que Dios está formando en estos pasajes, lo que estamos leyendo, que se nos dice a través de la palabra, pues no es nada más un evento, es el corazón eclesial, es el corazón de la iglesia. Estamos viendo a una iglesia aprender algo que a nosotros nos cuesta mucho, nos es muy difícil a nosotros hoy en día, que es esperar a Dios sin adelantarnos a Él. Y para eso, bueno, eh, el escenario histórico, el contexto en el que pasa todo esto hay que entenderlo muy bien. Lucas nos dice que los discípulos regresaron a Jerusalén y fíjense que eso no nada más es algo, ay, no, eso para adelante. No nada más es algo así como que, pues ya van a regresar, ¿no? No es un detalle nada más de que, pues se van a regresar a Jerusalén, porque fíjense que Jerusalén fue el lugar donde Jesús fue rechazado, donde Jesús fue condenado y donde Jesús fue crucificado. Entonces, humanamente hablando, Jerusalén era el peor lugar para quedarse, el peor lugar para regresar. Lo lógico habría sido, si me preguntan a mí hoy en día, ¿qué harías? Bueno, lo menos que yo haría, lo que yo pensaría hacer sería regresar de cierta manera a Jerusalén. No parecía lógico, no parecía, este, algo sensato, ¿no? Hubiéramos, yo creo que buscado un refugio, bajar un poquito el perfil, pasar desapercibidos, pero ya Cristo había sido claro, dice en Hechos capítulo 4, ¿no? Esperad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y aquí vemos este primer principio del reino que el texto nos va a llevar a enfrentar o a confrontar o a ver, y es la obediencia. La obediencia no siempre coincide con la lógica humana. La iglesia primitiva, hermanos, no se movió por instinto de supervivencia. La iglesia se movió por sumisión a la palabra de Cristo. Vamos a ver una iglesia que no está improvisando. Eh, la historia nos ayuda a leer un poquito mejor el contexto. Y yo estoy leyendo un libro de un autor que a mí me gusta mucho. Se llama Justo González. Déjenme ver si les puedo pasar el libro. Eh,
Veo si se los puedo mandar por PDF. Si no, cómprenlo, no es muy caro. Se llama El culto en la iglesia antigua. Es de Justo González. Y bueno, dentro de todo lo que dice el libro es un poco grande. Él nos habla, González, empieza a señalar que el cristianismo primitivo no nació como un movimiento apresurado. Vamos a hablar más bien de un gueto, de una subdivisión del judaísmo. eh, pero lo que sí es, no es algo improvisado, es más bien una comunidad que está muy marcada por la enseñanza apostólica, la obediencia consciente y la disciplina espiritual. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, que antes de levantarse la iglesia ante el mundo, la iglesia o la eclesia, ¿no? Lo que era antes, no es la iglesia como la conocemos hoy en día, pero esta forma de eclesía aprende primero a guardar silencio delante de Dios. Antes de ir a predicar, la iglesia tuvo que aprender a permanecer unida. Antes de querer actuar con poder, a querer hacer grandes milagros, aprendió a esperar con fe. Eso habla mucho a nuestra espiritualidad moderna, porque hoy en día nosotros queremos resultados sin proceso. Creo que lo he predicado muchas veces ya estos últimos meses, pero creo que es una realidad que hay que hablar y marcar y denunciar cada vez que podamos. La gente quiere resultados sin proceso, quieren que haya acción sin esperar, quieren ministerios sin siquiera formarse. Hay muchas personas, les sorprendería la cantidad de pastores que existen, que no tienen ni idea de qué es el credo niceno, que no tienen ni idea de la doctrina de la Trinidad, que no tienen ni idea de qué es la confesión de fe de Westminster, por ejemplo, cosas básicas, fundamentos de nuestra fe. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos muy enfocados a crear ministerios sin preocuparnos por la formación. Y fíjense cómo Dios aquí nos muestra una lógica completamente diferente. Él nos habla de que la promesa es algo seguro, el cumplimiento es algo que va a llegar, pero, pero nos habla de una espera que es necesaria. Y precisamente en estos versículos, este pasaje del versículo 12 al 26, nos está diciendo, mira, el silencio mío, ¿no? Dios entiendo que nos dice a través de esto, mi silencio no es una ausencia de, 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 de mi presencia, ¿no? Es más bien una preparación. Porque la iglesia que aprende a esperar bien es la iglesia que va a avanzar como autoridad, y no nada más la iglesia, sino que individualmente también cada uno de nosotros. Y para entenderlo mejor, dividí este pasaje en 6 o 7 bloques, no me acuerdo, pero pues vamos a ir viendo, son 7. Primero, vamos a ver lo que les vengo diciendo. ¿Alguien puede leer del versículo 12 al 14, por favor? Sí, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, y camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María de la madre de Jesús y con sus hermanos. Bien. Bien, entonces vamos a ver cómo empieza la historia. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado Olivar. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces, no estamos viendo cosas o frases de relleno, sino que estamos viendo una declaración. Estamos ante una declaración en el texto, porque dice que los discípulos volvieron a Jerusalén, lo que ya les había dicho, les dije antes, no era porque fuera un lugar seguro, no era porque fuera
estratégico, no era lógico. Ellos volvieron porque Cristo lo había ordenado. Y empezamos a ver algo que a nosotros nos molesta mucho. A nosotros como cristianos, muchas veces la obediencia no nos parece, no nos gusta. Bueno, en general, ¿no? Al ser humano, no nada más a los cristianos. Eh, una obediencia sin explicación completa es muy difícil, ¿no? De llevarse a cabo. Una obediencia que no ofrece garantías humanas, ¿no? También una obediencia que confía más en la palabra de Cristo que en la evaluación del entorno, pues bueno, ya nos habla de que nosotros muchas veces no estamos en esa sintonía. Entonces, ¿qué es lo que quiere el autor? ¿Qué es lo que quiere Lucas que nosotros veamos? Bueno, Lucas no nos dice simplemente a dónde fueron, sino que nos muestra cómo ellos esperaron. Dice que perseveraban, ¿no? Deja en claro que no es una oración ocasional, no es un arranque emocional, no está provocado por la incertidumbre, como de pronto mucha gente, ¿no? Cuando le sucede algo que hacen en ese momento, quieren ponerse a orar, quieren ponerse a que todo el mundo esté con ellos. ¿Y por qué? Porque es provocado por esas emociones, por esa incertidumbre, por la emoción del momento. Sin embargo, Lucas nos está hablando de una práctica constante. Nos está hablando de un hábito espiritual, nos está hablando de una iglesia, de una eclesía muy primitiva que entendió que la espera no se llena con ansiedad, con preocupaciones, con emociones a flor de piel, ¿no? Sino con una oración perseverante. Añade una palabra muy importante que dice unánimes. Y unánimes literalmente se traduce o la traducimos o la entendemos como un mismo corazón. No estaban compitiendo por liderazgo, no estaban imponiendo sus deseos personales, no nos habla de que estuvieran discutiendo quién iba a ser el más influyente, sino que ellos estaban juntos, pensaban juntos, oraban juntos, esperaban juntos. Y bueno, así nosotros podemos entender que la unidad no es el resultado del Espíritu, sino que es el terreno donde el Espíritu decide obrar. Entonces, bueno, el Espíritu no se derrama sobre deseos y planes personales, sino sobre una iglesia bien alineada. Por eso, repito, este momento es importante, porque antes del Pentecostés, antes del poder, antes de la expansión, Dios decide formar algo más importante o más profundo, no que sea más importante, no, sino que algo más profundo, es la palabra creo correcta, que son que es el carácter de su iglesia. Antes de los dones, creo que se necesita ese carácter que va a sostener a la iglesia. Y Juan Crisóstomo, él con mucha lucidez observa que la oración unida fue el primer milagro de la iglesia. Porque imagínense, ¿no? Hombres con temperamentos distintos, pasados distintos, debilidades distintas, ellos aprendieron a esperar juntos, sin competir entre ellos. Y eso, hermanos, pues no es cualquier cosa. Hoy en día, ¿cuántas veces nos podemos poner juntos? ¿Cuántas veces nos podemos poner de acuerdo para organizar algo, ¿no? Vamos a hacer la reunión de varones. No sé, bueno, los varones son muy ordenados. No sé, otra cosa, algo que no hiera susceptibilidades. Bueno, de varones, supongamos que hay unos que quieren hot dogs, otros que quieren hamburguesas, otros quieren tacos. Entonces, no es muy fácil, ¿no? Es complicado. Ahora imagínense en ese escenario desolador, en ese escenario en donde no sabían qué hacer, en ese escenario donde tenían muchas cosas en qué pensar, pues bueno, nos está hablando, nos está diciendo que antes que la iglesia predique con autoridad, debe aprender a someterse con humildad.
antes de que la iglesia tenga poder, vemos que Dios empieza a trabajar en sus corazones y así, antes de que vayan a hacer algo o que vaya a suceder algo a través de la iglesia, algo más profundo, bueno, primero trabaja en las raíces de la misma iglesia. Y creo que hay mucho que aprender, ¿no? De esa lección para nosotros el día de hoy. De ahí el segundo bloque, bueno, creo que nos muestra una iglesia completa, ¿no? Una iglesia que no es selectiva. En el capítulo, en el versículo 15, a ver, dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos como eran como 120, ajá, eran como 120 en número, y dijo, bien, bueno, perdón, este, les está hablando, ¿no? Lucas aquí hace una pausa. Vemos que a propósito, ¿no? Y bueno, yo lo tengo en mi versión, así como que entre paréntesis. Eh, da un número, pero no es. Lucas era muy, muy estudiado, ¿no? Era una persona, creo yo, muy, muy inteligente, debió de ser un erudito, ciertamente, ¿no? En plasmar, en escribir, en darnos esta literatura, ¿no? Esta palabra. Y vemos que dar un número no es al azar, no es una casualidad, sino que él a través de este número, a través de esa cifra 120, nos está diciendo, mira, no era una multitud, no era una congregación grande, son 120 personas. Eh, es una realidad que 120 personas me parece que pues a veces creo que la población total de nuestra iglesia, ¿no? Quitando los que faltan y están, van, vienen y todo eso, son como 120, 140 personas que yo tengo ahí registradas, que luego me pasa a mi hermana Norma, ¿no? Entonces nos habla de que no eran muchos, no eran miles, no eran personas influyentes, no eran personas poderosas, no tenían a lo mejor líderes políticos, no tenían un respaldo institucional, obviamente, eh, ni prestigio social, ni querían, pues era el grupo de moda tampoco, sino que nos dice, mira, eran creyentes comunes, hombres y mujeres que tenían nombres normales, trabajaban en cosas normales, tenían problemas, tenían temores normales, pero, ¿qué creen? Estaban juntos, esperando, estaban obedeciendo, y justamente, hermanos, eso es el reino, eso es el reino de Dios, y eso es suficiente para poder comenzar. ¿Qué pasa? Pedro se levanta en medio de los hermanos, dicen, ¿no? Así inicia. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Es muy bonito esto porque eh, les vuelvo a repetir, ¿no? No son palabras sino, sueltas, sino que son palabras muy bien escogidas, porque al decirnos, ¿no? Que se levanta de en medio de ellos, no está de pronto hablando que está sobre ellos, que no está aparte de ellos, ¿no? En otro lugar, sino que vemos una iglesia, hermanos, que no está jerarquizada, la palabra, por estatus, sino que vamos a aprender que es una comunidad reunida alrededor de una misma esperanza. No es un grupo selecto, no es una élite espiritual, no es que alguien tenga una unción mayor que otro, sino que es una iglesia completa. No porque tengan un gran número, sino porque nadie de los que está ahí sobra. Cada una de las personas cuenta, cada una de las personas importa y cada uno está incluido en la espera. Y hoy pareciera, creo yo, hoy en día parece que las iglesias tienen una obsesión por lo grande, por lo visible, por lo masivo, por qué tanta gente me sigue, qué tanta gente me escucha, qué tanta gente mando.
qué tanta gente está a mi cargo. Y bueno, es algo de lo cual, citando nuevamente a Justo González, él subraya algo muy importante, porque eh, al estar estudiando este pasaje, me salta a mí la idea que el historiador, porque Justo González es un historiador y teólogo, él muestra, ¿no? Que el cristianismo no crece por fuerza política, no tiene un impacto social inmediato, sino que es por fidelidad, la fidelidad de una comunidad sostenida. La iglesia, hermanos, no empieza de una manera impresionante. La iglesia empieza bien cimentada. No comienza con una estructura hacia afuera, sino que empieza a hacerse firme primeramente por dentro, porque eh, entendemos, ¿no? A través del tiempo, de los años, de los siglos que el cristianismo ha atravesado, que en todo momento el reino de Dios no avanza primero por expansión, sino por profundidad. Y esto es algo que hoy en día nos habla mucho, porque este texto, eh, el leer esta línea, pues nos obliga a reajustar nuestros criterios de qué es el éxito, porque Dios no busca multitudes impresionantes, ¿no? No busca una mega iglesia de pronto, sino que busca algo más simple, algo más sutil, ¿no? Una comunidad obediente. Dios obviamente no desprecia los grandes números, pero nunca los ha necesitado para cumplir su propósito. Jesús tenía 12 apóstoles. Entonces, no tenemos que olvidar que la iglesia no es poderosa porque sea grande, o porque de pronto vaya un político a la iglesia, o porque vaya alguien con mucho dinero, sino que la iglesia, hermano, se hace grande o es grande cuando es fiel, cuando eh, se predica correctamente la palabra, cuando se hace la voluntad de Dios. Todos cometemos errores, todos fallamos. Eh, no podríamos decir que, que de pronto somos mejores que otros, pero entiendo que la iglesia es grande cuando cada miembro es fiel. A veces Dios prefiere comenzar su obra más grande con un grupo pequeño, alguien que esté completamente rendido, alguien que sí vaya a obedecer, a buscar grandes escenarios. Vemos el bloque número 3, que nos habla ahora acerca de que la palabra nos gobierna, ¿no? Y esto es algo que también va de la mano con el bloque 2, porque necesitamos ese gobierno. ¿Alguien puede buscar, por favor, del 16 al 20? Amén. Varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la de David acerca, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que pretendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este fue, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayeron de cabeza. Se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Perdón, hasta el 18. Era hasta el 19. Y Perdón, fue, hasta el 20, perdón. y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, y de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta a su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Amén.
Bien, bueno, pues aquí vamos a empezar desde el 16, nos quedamos en el 15, que Pedro se levantó. Gracias, Emma, por apoyarnos. Ahora vemos un momento o una escena, ¿no? Que continúa la anterior. Pedro se pone de pie, no va a dar un discurso emotivo, no necesita él de pronto levantarle el ánimo al grupo, tampoco va a improvisar ese liderazgo que podríamos a veces decir, me toca decir algunas palabras para que... no, Pedro abre la escritura y es algo que es también muy de señalar, ¿no? De lo que está haciendo Lucas al escribir. La iglesia aún no ha recibido al Espíritu en Pentecostés y bueno, entendemos en esencia que no se toman decisiones espirituales al margen de la palabra de Dios. El dinero que os hace falta, pero a cambio cambiáis el nombre a París Fútbol Club. Pero la gente de Saint Germain dijo que no, que ni hablar, que el equipo era París Saint Germain, que ellos le habían dado la plaza, que ellos le habían... Muy bien, Alejandra como que está escuchando el partido. Ya, acuérdense de mutear sus micrófonos, hermanos. Si van a ver el partido u otra cosa, pues, pueden irse a ver el partido. Entonces, ¿qué les decía? Ya se me olvidó. Estábamos hablando de Pedro, ¿no? Que se para, Estaba Se vuelve hablando a de Pedro notar. cuando dio Ajá. cuando estaba viendo ¿cómo se llama? Que no, Ya me ahí no acordé. era el versículo. Sí, ya. Bueno, se paró Perdón. primero y ya en esta escena nos habla, ¿no? De que lee la palabra, va a la palabra, ¿no? Y nos habla de que no se toman decisiones al margen de lo que Dios dice, es decir, de su palabra, de la Biblia. Pedro no explica la tragedia de Judas desde la psicología, ¿no? No la va de pronto a lo que esperaríamos maquillarla o sacar conjeturas, porque ¿qué hacemos nosotros? Oye, pasó esto, ¿y tú qué opinas? No, no, pues a lo mejor cada quien está dando sus, sus opiniones, pero lo que hace Pedro es que eh, más allá de quererla maquillar, Voy al baño. ¿quién habla? ¿Quién va al baño? Ay, No te distraigas. no, pues es que ya Tú a lo tuyo. me distraen. Ya voy a Los cerrar. distraen a todos. Bien, entonces, les decía de Judas, y esta parte me gusta mucho porque, a ver, es algo que a mí me causaba mucha sensación cuando yo era niño, y vemos que no se busca justificar el fracaso humano, ¿no? Va directamente a los salmos y incluso en medio del dolor, de la confusión, la vergüenza, de la traición que deja esto, porque es un escándalo entre ellos, obviamente, la escritura es la que sigue teniendo la última palabra. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que no debemos de dejar de enfocarnos? Bueno, es que técnicamente, fíjense, la primera decisión pastoral de la iglesia, eh, y fíjense cómo se toma esto, ¿no? Eh, es que no hay revocaciones nuevas, no hay experiencias subjetivas, no hay emociones desbordadas que estén guiando el proceso, sino que hay una Biblia abierta, hay memoria de lo que Dios ya había dicho, hay sumisión al testimonio escrito, es decir, están buscando la fuente más confiable, ¿no? Que de pronto es lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros, ir a la escritura, ir a la palabra, ir a lo que realmente dice el texto, a lo que dice el texto con su contexto. Entonces, es clave. La iglesia primitiva no esperó al Espíritu para respetar la palabra, sabía que el mismo Dios que prometió poder
ya había hablado con autoridad. Entonces, Calvino, Calvino al comentar este pasaje, bueno, una de sus homilías, ¿no? Es muy contundente. Él dice, el Espíritu Santo nunca guía a la iglesia fuera de la palabra que él mismo inspiró. Entonces, démonos cuenta cómo hoy en día hay gente guiando, haciendo cosas, diciendo cosas que van en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque, pues bueno, a lo mejor es una revelación nueva que se tiene cuando cenan de pronto algo pesado. ¿Qué hace Pedro? Bueno, no nos deja dudas para que vayamos y cortemos de raíz una falsa espiritualidad, que todavía hoy daña mucho a la iglesia. No todo lo que se siente espiritual, no todo lo urgente viene de Dios, no toda emoción intensa es dirección divina. Y aquí hay un ejemplo, hermanos. Yo a lo largo de mi, de mi correr, ¿no? En las iglesias cristianas, hay, hay ocasiones en que la iglesia como que, o gente en la iglesia se empieza como que a temblar, a, a hacer un tipo de, de, de- de suerte de que el espíritu los posee o algo así. Y bueno, si nos vamos o estudiamos un poquito, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que hay religiones como el Umbanda y el Kimbanda que se dedican o su forma de adoración o exaltación a sus espíritus es de esa manera y simplemente se ha ido copiando por la iglesia. ¿Por qué? Porque no están bien cimentados en la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Vemos esto que hace Pedro y nos dice que el Espíritu no contradice a la palabra. El Espíritu no corrige la Escritura, el Espíritu no reemplaza la Biblia, al contrario, la va a iluminar, la va a aplicar, la va a hacer viva en el corazón de aquella persona que es obediente. Entonces, es muy necesaria esta advertencia porque una iglesia que ora sin Biblia termina espiritualizando sus propios caprichos. Como yo les decía el día de ayer, si buscamos cosas o versículos al azar, vamos a llegar a entender o a comprender cualquier cosa completamente distinta a lo que dice la palabra. Entonces, si hay mucha oración de pronto, ¿no? O mucha revelación, pero deciden mal, habla de Dios, ¿no? Pero no lo escuchan. Entonces, por eso está este versículo en Hechos, porque Dios nos está enseñando algo importante. Antes del Pentecostés, antes del poder, antes de la expansión, la palabra ya gobernaba. Y por eso una iglesia verdaderamente llena del Espíritu no es una iglesia de pronto que grita más o que tiene una revelación cada domingo o que tienen sueños o que pasan cosas extraordinarias, sino que una iglesia verdaderamente llena del Espíritu es una que se somete profundamente a lo que Dios ya ha dicho. Y, y bueno, los siguientes versículos, perdón, leímos corrido, pero me regreso un poquito, vamos a ver el 18 y el 19. Ahora sí, vamos a pasar antes de continuar, teníamos que aclarar esto. Ahora dice, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que cuando el campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, ¿no? Y aquí es hasta el 19. Y nos vamos a dar cuenta de algo importante. La fragilidad humana no detiene la soberanía divina. Este es uno de los momentos en los cuales nos podemos llegar a incomodar y el texto entiendo que lo está haciendo de manera a propósito porque Lucas se toma la molestia, ¿no? De enfatizar. No quiere de pronto no dañar, no omitir, no vamos a lastimar a los nuevos, ¿no? Sino que lo narra como pasó.
con crudeza, con soberbia, sin adornos. Perdón. La Biblia nunca ha maquillado la historia del pueblo de Dios. Y bueno, aquí estamos frente a una primera comunidad que se está formando, eh, que no quiere idealizar. Vemos a una iglesia real con tradiciones, con traiciones, con fracasos, con heridas abiertas. Y bueno, Judas en este punto es como esa herida abierta, ¿no? Es esa herida que todavía duele. Es muy necesario este relato porque humanamente hablando, la caída de Judas podría haber sido devastadora. Imagínense, era uno de los 12, uno de los cercanos, era el que manejaba el billetillo, ¿no? De pronto era, pues, por último, uno de los escogidos. Si hoy ocurriera algo así, ¿qué se diría? No, pues esto ya se arruinó, ya nos desacreditaron, ya nos funaron, ¿no? Entonces, a Dios no va a poder usar un ministerio así, pero eh, Lucas no va en esa dirección, ¿no? Lo que Lucas no escribe para sembrar dudas, sino para afirmarnos, para decirnos, mira, la obra de Dios no se cancela por la infidelidad de los hombres. El pecado es real, la traición es grave, la caída es dolorosa, todo lo que ya sabemos, pero, ¿sabes? Ninguna de esas cosas toma por sorpresa a Dios ni descarrila el plan que es eterno. Imagínense que funcionara de esa manera. Ay, Carlos ya se equivocó, bueno, pues ya se echó a perder todo, ¿no? Obviamente, nada de lo que nosotros hagamos va a sorprender a Dios. Agustín de Hipona, él dice, ¿no? Que Dios sabe sacar bien incluso del pecado. Y esto no porque lo apruebe, sino porque es soberano. Y esto hay que aclararlo porque, a ver, no es una excusa para el pecado, no está justificando el mal, tampoco está minimizando la responsabilidad humana. Por el contrario, ¿no? Es una exaltación de la soberanía absoluta de Dios. El pecado sigue siendo pecado, la traición sigue siendo traición, la desobediencia sigue teniendo muchas consecuencias, pero entendamos que aún así Dios sigue reinando. Entonces, ¿qué sostiene la iglesia? Vamos a ver que este pasaje nos enseña algo que necesitamos recordar todos los días. La iglesia no avanza porque sus miembros sean impecables. La iglesia va a avanzar porque Dios es fiel. Obviamente la gracia soberana no ignora el pecado, pero tampoco se va a quedar paralizada ante él. Esto funciona como dos cosas, como consuelo y como advertencia al mismo tiempo. Nos da consuelo, ¿por qué? Porque los errores humanos no anulan el plan de Dios, pero también es una gran advertencia porque nadie peca sin importancia delante del Padre, delante de Dios, ¿no? Entonces, en medio de del relato incómodo de Judas, Dios nos está recordando algo muy importante. Mira, mi propósito es más grande que tus caídas. Mi fidelidad es más firme que tu fragilidad. Y en esa verdad es la que permite que la iglesia siga adelante sin negar la realidad del pecado, pero pues descansando en la gracia, en la grandeza de la gracia soberana. Después aprenderemos un concepto en otra ocasión acerca de la iglesia invisible, que era como Agustín veía la iglesia de pronto, pero es más adelante y nos va también de pronto quitar algunas dudas que podamos llegar a tener. Pero bueno, para este estudio podemos descansar en esto y pasamos a los criterios espirituales antes de los carismáticos. Eso está del 21 al 22. ¿Alguien que lo quiera leer? Porque ya me cansé de hablar. Por favor. ¿Alguien? Voy. Yo, pastor. Gracias. Del, ve- del ve- Gracias. La palabra de Dios dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros,
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre en nosotros, fue recibido arriba, uno sea testigo, hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Amén. Bien. Pasa que la iglesia ahora debe de reemplazar a Judas. Hay de pronto una vacante existente, tienen pues la necesidad de cubrirla y ¿qué criterios aplicaríamos, no? Humanamente diríamos, bueno, alguien que pueda hablar en público, alguien que sea un líder natural, que sea muy carismático, que tenga influencia, pero como leemos nada de eso aparece en el texto. Lucas es muy sobrio, va directo y es muy intencional y nos habla de los requisitos y vemos que son simples, pero también, si lo pensamos un poquito, vaya, son muy exigentes, ¿no? Dice que es necesario, pues, que de estos hombres que nos han acompañado todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Uno se ha hecho testigo con nosotros en su resurrección. ¿Qué es lo que la iglesia busca y lo que la iglesia no busca? Miren, vamos a ver los criterios con mucho cuidado. Primero, haber caminado con Jesús. No solamente conocer información sobre Él, no solamente tener referencias, sino que tiene que haber estado ahí, haber perseverado y cuando no era popular, pues haber decidido seguirlo. Dos, ser testigo de la resurrección. No solamente tener la teoría de la fe, no solamente ser un simpatizante. ¿Por qué? Porque, bueno, existían los prosélitos, ¿no? Y también los temerosos de Dios, pero bueno, eso lo vemos después en otro tema. Entonces, no solamente los simpatizantes y tenían que ser un testigo directo de Cristo vivo. ¿Qué es lo que no se menciona? No se busca al más elocuente, no se busca al más barbero, no se busca al más carismático, no se busca al más conocido. Se busca fidelidad comprobada a través del tiempo. Esto es muy contracultural hoy en día. Nosotros, como pastores, ¿no? ¿Por qué no? Solemos escoger líderes porque hacen bien las cosas en público. Dios los forma, ¿no? Por lo que entendemos que Dios los ha formado y pueden ellos desempeñar un papel, pero creo que es a veces al revés. Dios forma a las personas fieles en privado y aunque a los ojos, ¿no? de las personas no tengan las mejores calificaciones, Dios es el que ve otras cosas. Entonces, vamos a ver un principio que no es negociable y nos habla de que el liderazgo bíblico nace del carácter, no del talento. El talento va a impresionar, claro que sí, puedes impresionar a mucha gente. El carisma puede atraer a muchas personas, pero solamente el carácter bien formado por Dios es el que va a sostener el peso del llamado. Es muy importante esto, hermano, y grábenselo. A veces la gente se descalifica a sí misma. Es que yo no puedo, es que esto, es que yo, es que aquel. Porque nos comparamos con otras personas. Nos comparamos con el que se para a predicar y dices, oye, yo nunca voy a hablar como él. A mí me impresiona mucho cómo habla, por ejemplo, Dante Gebel. Dante Gebel habla una hora y he estudiado sus predicaciones. Yo no veo que traiga una hoja donde lea lo que está, pues a lo mejor un resumen, ¿no? De lo que está viendo. No sé si tengo un apuntador, no sé, pero es increíble la manera en la cual habla y no te aburres. Que diga verdades a medias o que diga algo muy bien, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero la manera en la que desarrolla la oratoria dentro de su predicación es excelente, ¿no? Joel Austin es estudiado por grandes personas que se dedican
a la oratoria a nivel profesional. ¿Por qué? Porque dicen cómo este pastor, cómo este ministro de Dios, ¿no? Es capaz de hablar con tanta elocuencia. Y cuando nos comparamos con ellos, pues bueno, dices, pues yo quién soy a su lado, ¿no? No soy nada, no soy nadie. Pero pues precisamente la iglesia primitiva nos da una gran lección. Algo que tenemos que aclarar antes de preguntarnos, ¿no? ¿Qué sabe hacer alguien? ¿Qué puedes hacer? O para qué sirves, ¿no? Se preguntan, o ellos preguntan, ¿con quién ha caminado? ¿Quién ha sido fiel? Entonces, Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, él dice algo que es mejor un hombre lleno de Dios que 100 llenos de palabras, algo así. Las palabras pueden sostener un mensaje por un momento, puedes motivar a la persona por un momento, pero solamente una vida llena de Dios puede sostener un ministerio a largo plazo. Hay mucha gente que empieza a servir y de pronto te dicen ya no quiero, ya no puedo, esto, el otro, me pasó esto, me pasó aquello. Hermanos, ¿dónde está el carácter? ¿Dónde está la formación? ¿Dónde está ese tiempo de oración? Yo entiendo que hay problemas, yo entiendo que hay situaciones que nos pasan, pero pues cuando alguien te dice, realmente creo que no estoy listo, creo que no es lo mismo, creo que no es lo que yo pensé, lo que yo esperaba, pues es una confrontación muy directa, ¿no? Es el que a lo mejor no estoy caminando con Cristo como debería. A lo mejor no estoy orando el tiempo que se necesita. A lo mejor he movido mi centro como lo veíamos ayer. Dios no levanta líderes apresurados. Él levanta hombres, levanta mujeres que han sido probados en el camino, que han sido formados en esa comunión con Cristo y sobre todo que han sido fieles cuando nadie los estaba mirando, cuando no había quien les aplaudiera. Esa esa clase de liderazgos, hermanos, no nace en los escenarios, en una plataforma, nace de caminar con Jesús constantemente, de orar cada mañana, de orar cada noche, de entregar nuestro corazón al Señor. Entonces, como sexto bloque, creo que nos quedaría, ¿no? Del 23 al 25, orar antes de decidir. ¿Quién lo puede leer? Amén, pastor. Dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Bien, creo que nos pasamos un poquito, ¿no? Era hasta el 25 nada más. Pero no importa, no pasa nada, vamos a seguir. Este es un momento muy importante. Empezamos a ver que la iglesia ya identificó a los candidatos. Vamos a ver esta decisión que no puede aplazarse más ni estar indefinidamente. Y el texto no dice que discutieron, ¿no? No dice votaron, llegaron a un acuerdo. Hay tantas cosas, tantos sinónimos que pudiéramos ocupar, pero dice algo muy, muy sencillo, ¿no? Me parece que dice, y orando dijeron. Eso es algo muy importante porque es un orden que delata el corazón. La iglesia primitiva no vota primero, no va a debatir, no se van a pelear, no van a estar en una mesa, ¿no? De debate, sino que van a orar como primera instancia. ¿Por qué?
han entendido algo que a nosotros nuevamente se nos ha olvidado muy fácilmente. Las decisiones importantes espirituales no se toman con información o en base a la capacidad o el raciocinio humano, sino que se toman con discernimiento. Y el discernimiento no nace del consenso humano. Ese discernimiento va a nacer de la dependencia con Dios. Eh, a mí me gusta mucho el versículo que dice, la bendición de Jehová no añade tristeza alguna, ¿no? Y creo que proviene de esto. ¿Cuántas veces nosotros decidimos con rapidez porque nos mueve la presión, porque nos mueve la urgencia, porque tenemos necesidad de resolver algo? Y luego pedimos a Dios que bendiga lo que ya decidimos. Así funciona nuestra vida, así funciona la iglesia hoy en día. La iglesia primitiva no hacía eso. La iglesia primitiva era un poco distinto, ¿no? Teníamos que, tendremos que regresar al texto un poco y escuchar cómo oran, ¿no? Dice, tú, Señor, que conoces los corazones de todos. No están diciendo, nosotros creemos saber quién es el mejor, o Pedro tiene mayor revelación, Pedro pasó más tiempo con el maestro. Lo que Dios está diciendo, tú sabes lo que nosotros no vemos. Es muy humilde decir esto porque se están reconociendo límites humanos, se está reconociendo la ignorancia del ser humano, se está reconociendo una dependencia completa a Dios. Y eso es importante porque Dios no guía a corazones que se creen autosuficientes. Esto nos lleva a pensar en esta diferencia entre una iglesia que está apresurada y una iglesia espiritual. Una iglesia apresurada me imagino que podría decidir, ¿no? Y luego orar. Una iglesia que es más bíblica, ¿no? Primero va a orar, o un hermano que es más bíblico va a orar primero y luego va a decidir. Los hermanos que estén en un lado primero van a actuar por ansiedad y los otros hermanos, me queda claro que van a esperar por fe. Entonces, ese texto es muy pastoral, es muy confrontativo. Nos obliga a revisar el orden de nuestras decisiones, a entender que cuando la oración deja de ser el punto de partida, termina convirtiéndose como en un trámite espiritual, como en pues ya oré, ¿no? A ver, pues ya oré por los alimentos, ¿no? Porque muchas veces se ora por costumbre, no porque realmente lo sientas. Pero a diferencia, ¿no? Cuando la oración va primero, las decisiones, aunque parecen difíciles, nacen o se van a alinear a la voluntad de Dios. Y va a ser más lento, a lo mejor va a costar más trabajo, nos va a doler, a lo mejor no va a ser lo más fácil, hermanos, pero sí va a ser lo más seguro. Me ha pasado muchas veces, ¿no? Es algo que yo creo que a todos nos ha pasado y podemos decir, sí es cierto, la regué y me fue como en feria, ¿no? Y es algo que ya no quiero volver a pasar, ¿no? Cada quien tiene su historia, cada quien sabe qué decisiones alocadas ha tomado en su vida sin consultar a Dios, y yo creo que todos nos podemos dar cuenta y decir, no lo vuelvo a hacer. Aunque parezca muy atractivo, aunque parezca lo mejor, aunque me vaya a dejar mucho dinero, no me vuelvo a meter ahí. Entonces, bueno, llegando al último bloque, el versículo 26 es un versículo que muchas veces me han preguntado, es algo que siempre me han preguntado y espero que quede claro, espero que lo aclaremos, porque pareciera un cierre, ¿no? de todo este pasaje. Dice, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Esto es muy incómodo para muchas personas, pero Lucas no lo incluyó por accidente, no es una mala traducción, perdón. La iglesia echó suertes. Esto es fundamental que lo entendamos bien. ¿Qué está pasando? A ver,
Recordemos que nosotros no estamos en el contexto que estaban ellos, no tenemos las mismas tradiciones que ellos, no vemos el mundo como lo ven ellos, no satanizamos lo mismo que ellos de pronto no satanizaban, entonces echar suertes no era una superstición, era un método judío legítimo, era algo muy conocido, era muy aceptado, usado históricamente para expresar la dependencia de Dios. Alguien puede buscar Proverbios capítulo 16, versículo 33. Amén. Sí. La suerte se echa en el rezago, mas de Jehová es la decisión de ella. Bien. Bien, entonces estamos hablando que no era algo al azar, no era algo, eh, bueno, era algo al azar, ¿no? Pero no era ciego, era más bien una confesión, ¿no? Entendámoslo como una práctica que decía, a ver, Señor, nosotros ya hicimos lo que nos correspondía, ahora confiamos en que tú gobiernas el resultado. La iglesia no estaba intentando forzar la voluntad divina, sino que estaba reconociendo sus propios límites. Eso es importante que lo entendamos, porque la soberanía de Dios no se ve amenazada por la fragilidad humana, como lo vimos en los bloques pasados, ni aún por estos métodos humanos que pudiéramos observar. Es algo que no debemos de ignorar, obviamente, porque después de Pentecostés, este método no vuelve a aparecer en el libro de los Hechos. Eso es claro. ¿Por qué? Bueno, porque ahora el Espíritu Santo guía de manera directa a la iglesia, la promesa se cumple, el poder llega. Es una etapa no diferente, la etapa cambia, pero eso no significa que Dios antes no estaba guiando. Claro que sí, significa que Dios se acomoda al nivel de madurez de su pueblo, con mucho respeto no se dice eso, pero siempre sin perder jamás el control, ¿no? De cierta manera, no es que se baje, ¿no? Al nivel del cuerpo, sino que acomoda, ¿no? Para de una manera pedagógica seguir guiando al pueblo. Antes pues, había suertes, ¿no? Que era lo que nos marca el texto, pero después ya viene la dirección clara del Espíritu. En ambos casos, pues Dios es el que está reinando. Entonces, esto es algo muy necesario que lo entendiéramos, que lo estudiemos, que lo volvemos a repasar. Dios no deja de ser soberano porque su pueblo todavía está aprendiendo a caminar, sino que Él gobierna durante todo ese proceso, gobierna la transición, gobierna incluso esos métodos limitados de una iglesia que aún no ha recibido todo el poder prometido que vamos a ver en las siguientes clases. Y eso nos trae descanso, eso nos da mucho descanso a nuestro corazón porque entendemos que no todo depende de nuestra precisión perfecta, no está en nuestras manos, no todo se cae por nuestra inmadurez inicial. Dios no es frágil, su plan no es vulnerable. A veces estamos pensando que si no hago tal cosa, o no hago esto, o no hago aquello, me voy a perder la bendición de Dios, o que de pronto Dios me va a castigar, o de pronto Dios me va a ver feo. No, Dios no vuelve su plan vulnerable por tu fragilidad. Tu propósito hay que descansar y hay que entender que no está en riesgo. Aun cuando la iglesia, cuando tú estés en proceso, entendamos que Dios sigue reinando con autoridad. Eso nos tiene que enseñar a avanzar con mucha humildad, como, bueno, confiando, obedeciendo y descansando, aunque no lo entendamos todavía todo, Dios siempre sigue y seguirá teniendo el control. Ahora, todo esto me gustaría cerrarlo de una manera rápida, porque ya es tarde. Si nosotros vemos esto con los lentes de la historia de la iglesia, este pasaje, lo que acabamos de ver,
cobra más peso, cobra más vida. Citando un poquito lo que dice Justo González, es que este momento es un momento fundacional, revela algo que se nos pasa a nosotros muchas veces, y es que la iglesia no nace de la acción, la iglesia nace de la espera. No es cualquier espera, ¿no? Es una espera dirigida por Dios. Y según el autor, él nos dice que este pasaje nos muestra tres rasgos muy esenciales del cristianismo primitivo. Primero, no nace activista, sino orante. La primera imagen que él quiere plasmar es de una iglesia que no está saliendo a conquistar al mundo, sino que está reunida orando. Antes de hablarle a los hombres acerca de Dios, la iglesia aprendió a hablarle a Dios acerca de los hombres, ¿no? Entonces, eh, perdón, Dios le habla a los hombres. Y esto corrige una tentación en la cual es muy común caer, que es que pensar que la urgencia de la misión, la necesidad de la iglesia justifica la prisa espiritual. La iglesia primitiva aprendió que orar no retrasa la misión, sino que prepara. No nace dividida, vemos una iglesia unida y podríamos subrayar que la unidad no fue un accidente emocional, sino que más bien fue una disciplina espiritual. Vamos a ver hombres distintos, historias distintas, temperamentos muy distintos que aprendieron a esperar juntos. No había escenarios, ¿no?, personales, no había proyectos individuales, no había una agenda en específico, lo que había era un mismo corazón delante de Dios. Y bueno, la unidad no fue consecuencia del éxito, fue la condición previa para el avance. Ahora, la iglesia no nace improvisada, sino bíblica. En este tiempo que la iglesia está esperando, no inventan una doctrina, no crean nuevas revelaciones, no redefinen el mensaje, vuelven a la escritura. Y esto es importante. El cristianismo primitivo se consolidó no por creatividad religiosa. Es importante que en nuestra mente entendamos que cada día aparecía una persona con un papiro, con un rollo, con un pergamino, diciendo que era el Evangelio de Jesús. Entonces, imagínense a las herejías constantes que la iglesia tenía que filtrar cada día, ¿no? En cada momento, ¿no? Rechazar, quitar, pelear, debatir, para guardar en la palabra. Entonces, entendemos que no hubo creatividad religiosa, sino que hubo fidelidad al testimonio apostólico. La palabra marca el ritmo, incluso cuando todavía no hay un poder visible, ¿no? No habíamos llegado todavía al Pentecostés. Y bueno, algo que yo les quisiera subrayar es que esta espera, obviamente, es algo que nosotros debemos de adoptar, pero no es algo pasivo, no es que me voy a aposentar, a rascarme la panza, ¿no? Y esperar a que se abran los cielos, sino que es una espera formativa, una espera muy pedagógica, porque en esa espera Dios estaba moldeando a una iglesia que no iba a depender de emociones, que no se iba a mover por presiones, que iba que no iba a actuar sin discernimiento. Antes de darle el poder, le dio una estructura espiritual, y creo yo que así debemos de funcionar también nosotros. Antes de querer expandir hacia afuera, él afirma a la iglesia por dentro. Y pues bueno, creo que podemos entender que la iglesia que impacta al mundo, porque es lo que sucede, ¿no? En lo posterior, esta iglesia que va a impactar África, Asia, gran parte de Europa, ¿no? No nace corriendo, nace esperando.
nace en esa comunión con Dios. Y eso aún hoy sigue vigente, aún hoy es la regla. La iglesia que aprende a esperar a Dios con oración, con unidad, con palabra, es una iglesia preparada para avanzar. Y es ahí cuando Él dice finalmente, ¿no? Ahora, es momento, es tiempo de hacerlo. Y bueno, por su parte, San Agustín ve en este pasaje, ¿no? Una iglesia que aprende a depender de Dios antes de representarlo. Dice que nadie puede anunciar a Cristo con autoridad si no ha aprendido primero a someterse a Él. Juan Calvino, pues él afirma que eso es una advertencia contra el ministerio apresurado. Él nos dice que Dios no bendice la rapidez sin obediencia, sino la paciencia nacida de la fe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ya para terminar, es bien tarde. Vamos a tres puntos, ¿no? Siempre me gusta darles tres puntos. Les vamos a dar 5, ¿no? Primero, pues examinar nuestra prisa espiritual. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos corriendo porque Dios te envió o porque no soportas la espera? Es muy importante esto, ¿no? Hay mucha gente que quiere servir, que quiere hacer, que quiere esto, que quiere el otro, pero desgraciadamente muchas veces son deseos humanos. 2, recuperar el hábito de orar antes de decidir. No lo hagamos después, no es durante, ya lo estoy haciendo, sino que es antes. Muchas veces les decía, tomamos la decisión, pero ya en el camino, Señor, pues bendíceme porque no sé ni qué hice, ¿no? Entonces no caigamos en ese error. 3, valora la unidad más que la eficiencia. Dios bendice iglesias alineadas, no aceleradas. Somos un conjunto, ¿no? No nos veamos como que yo quiero hacer esto, yo quiero jalar aquí, porque nos vamos a cansar, hermanos. No vamos a llegar muy lejos. Yo veo, ¿no? Por ejemplo, mis hermanas de escuelita siempre se unen con cuneros y siempre hacen cosas en conjunto, ¿no? Es una manera en la cual, pues, están buscando esa unidad entre, entre los ministerios. Pues yo siempre digo, bueno, el ministerio nos puede apoyar, este ministerio busca a tal persona, ¿no? Cuando hemos salido a Día del Padre, Día de las Madres, que hemos hecho algún desayuno, pues siempre nos apoyamos, ¿no? Entre todos, porque pues no podemos actuar solos. Incluso las decisiones que yo tomo, pues las tomo con conjunto a unos hermanos, que siempre que hay una decisión difícil que tomar, pues nos reunimos y pues oramos antes de tomar las decisiones, obviamente, y esperamos en el Señor. Confiamos en su soberanía, incluso en medio de los errores humanos, nuestro llamado no se cancela porque alguien falló, sino que aprendamos a confiar en esa soberanía. Y punto número 5, esperemos activamente, no solamente nos crucemos de brazo, sino que alineémonos por dentro. Si vas a esperar, bueno, hazlo esperando en oración, hazlo esperando en ayuno, esperando leyendo la palabra. Al final, bueno, pues pregúntate con mucha honestidad si estás dispuesto a esperar, si Dios no te está mandando, si Dios no te está diciendo ahora. Pregúntate si prefieres hacer algo eh, eh, sin poder o esperar con obediencia. Pregúntate si tu ministerio nace de la oración o nace de la presión, porque muchas veces la gente sirve porque está presionada, porque qué van a decir, porque esto, porque el otro. Es importante, hermanos, también replantearnos, ¿no? ¿Por qué estoy así? Y recordar siempre que cuando tienes prisa vas a terminar a lo mejor haciendo cosas, pero no van a tener impacto. Dios sigue obrando incluso cuando parece que no pasa nada. A mí me han dicho, es que esto, es que el otro. Bueno, yo entiendo y descanso y confío que la iglesia es de Dios, no es mía, ¿no? Entonces, incluso sin mí, creo que el Señor va a seguir adelante, no se detendría
o no tendría por qué detenerse si de pronto yo no estoy, ¿no? Entonces, descansemos en eso, que la obra no es nuestra, es de Dios y Él nos va a marcar el paso que debemos de seguir. Eh, Vemos que la iglesia que ora antes de actuar, pues es una iglesia bendecida, una iglesia que está esperando con fe, una iglesia que no tiene miedo, una iglesia o de pronto hermanos, ¿no? Que cuando Dios dice ahora, todo lo que parecía en silencio, pues se convierte en poder, en bendición, como les gusta a algunos decir, ¿no? En cielos abiertos, en unción derramada. Obviamente, claro que sí sucede, claro que el Señor bendice, claro que el Señor premia, eh, pero bueno, es a consecuencia de eso, ¿no? Entonces, entendamos que el Espíritu no es un accesorio, sino que es el motor que nos lleva a avanzar más. Esta es la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que tengan dudas, que me comenten, que platiquemos todos un ratito antes de irnos, antes de despedirnos, qué les ha parecido la clase.